Gracias, Señor. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cuántos están alegres? Como diría alguien por ahí, ¿verdad? Pues que se les note, ¿verdad? Que están alegres. Sonríale a alguien, por favor. Estamos en casa, en la presencia del Señor. ¿Cuánto cree que la presencia de Dios está aquí? Yo estoy más que seguro que la presencia de Dios está aquí. Si su presencia de Dios está aquí, estamos seguros. Ese lugar, el mejor lugar es la presencia del Señor. Amén. Pues me da mucho gusto estar en casa esta noche y poder entregarle la palabra al Señor, ya que es parte de nuestra encomienda, ¿verdad? De siempre entregar palabra que direcciona, que ilumina, que nos bendice, que nos transforma. Y eso es lo que quiero hacer en esta hermosa noche. Así que bienvenido, Dios le bendiga. Saludo a mis hermanos que están conectados en internet. Dios bendiga tu vida, es un honor para mí compartir el mensaje contigo. Compártelo a alguien más, porque estoy seguro que este mensaje será un parteagua para toda tu vida. Amén. Yo le he puesto por nombre este mensaje: ¿cómo puedes llegar a conocer a Dios? De repente nosotros preguntamos, de hecho yo hago esa pregunta: ¿conoces a Dios? Y hay gente que me dice, sí, conozco a Dios, ya tengo 30 años de conocer a Dios. Y otros dicen, sí, conozco a Dios porque una vez tuve una experiencia con Dios. Sí, conozco a Dios porque fui a un retiro y allá tuve un encuentro con Dios y conocí a Dios. Y de repente no hemos entendido lo que significa conocer a Dios. Y conocer a Dios tiene que ver con caminar en sus caminos, es caminar con Él. Conocer a una persona no es porque tú tengas una experiencia un día con esa persona. Conocer a la persona es que tú pases tiempo con la persona, que pueda conocer el carácter de la persona. Eso es realmente conocer a la persona. Y muchas veces nosotros no conocemos el carácter de Dios. Hemos tenido experiencia con Dios, tenemos tiempo congregándonos, tenemos tiempo con una Biblia y tenemos tiempo con algún tipo de experiencia, pero no de conocerlo. Porque lo que hace falta en nosotros es caminar con Dios, es relacionarnos con Dios. De repente hay veces que tú has tenido algún tipo de relación con alguna persona, pero cuando es un poco más estrecha la relación, que comienzan a caminar juntos. Es más, imagínate en la relación de un hombre y una mujer. De repente tú crees que lo conoces hasta que te casas. Cuando te casas comienzas a conocer otra parte del carácter de esa persona con la cual te casaste. Te das cuenta que tiene este carácter, te das cuenta que tiene aquello, porque al principio te muestra una parte, no te muestra toda. Entonces conocer es conocer o caminar con Él, conocer su carácter, conocer quién es Él realmente, la manera que piensa y la manera por donde camina. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy, porque yo creo que todos nosotros necesitamos realmente caminar con Dios. De hecho, en diciembre, el 31, fue el primer mensaje, el día primero, mejor dicho. El Señor puso en mi corazón hablar de este mensaje: conociendo o teniendo los pensamientos de Dios y caminando en sus caminos. Yo no puedo caminar con Él sin conocerlo. Yo no puedo caminar con Él o tener sus pensamientos sin tener una intimidad, comunión con Él. Y eso es lo que el Señor nos invita. Y yo quiero empezar por aquí. Puede llegar a conocer a Dios a medida en que conoce sus caminos. En otras palabras, tú no podrías decir que conoces la santidad de Dios, porque Él nos dio, dice en su palabra, una definición de lo que es santidad. De repente nosotros pensamos que conocemos lo que es santidad porque tenemos la definición de santidad, o de su poder, de su soberanía, de su misericordia o de su gracia. Tampoco puede afirmar conocerlo porque lo viste y una vez conversaste o tuviste una conversación o una revelación de parte de Él. Más bien, conocemos a Dios por la manera en cómo Él juzga, cómo perdona, cómo cuida, sostiene, o por la manera como obra. A este obrar de Dios le llamamos los caminos de Dios. Y yo quisiera invitarte que pueda leer en el Salmo 103, versículo 7, para empezar a entrar en materia, para que pueda comprender el mensaje de esta noche que el Señor quiere darte, a ti y a mí también. En Salmo 103, versículo 7, si la puede poner en la nueva... ponla en la reina, está bien. La Reina Valera 60, por favor.
Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y quiero pararme ahí, si puede ponerle la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, la misma, pero nueva traducción viviente. Dice, dio a conocer su carácter ¿a quién? A Moisés. En la otra dice que dio a conocer su camino a Moisés. Por aquí se dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Entonces, en otras palabras, Moisés comenzó a conocer realmente a Dios y a caminar en sus caminos. Y el pueblo conocía las obras. No lo mismo conocer las obras de Dios que conocer a Dios. ¿Están aquí conmigo? Yo puedo conocer las obras. No, Dios es, qué increíble. Dios es poderoso y Dios se manifestó y Dios abrió el mar y Dios hizo proezas. Y está bien, pero eso no quiere decir que conoce a Dios. Conocer a Dios es conocer su carácter. Conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces, aquí dice, Dios, dio a conocer a Moisés su carácter. O dio a conocer a Moisés su camino. Moisés conoció el camino de Dios, pero el pueblo no. El pueblo solamente conoció las obras de Dios. Y por eso es cuando un hombre o una mujer conoce los caminos de Dios, puede mantenerse en integridad, en intimidad con Dios. Pero cuando una persona solamente conoce sus obras, siempre está buscando obras, milagros, señales y prodigios. Ay, gloria a Dios. Y cuando no hay obra, entonces buscamos otro Dios. Lo cambiamos. ¿Por qué? Porque ya no tiene obras. Pero cuando tú conoces su camino, cuando tú conoces el carácter de Él, tú permaneces en una relación con Él. No sé si me expliqué o te mareé. Pero Moisés conoció el carácter de Dios. Moisés conoció el camino de Dios. Pero el pueblo conoció sus obras. Dios no quiere que tú conozcas sus obras. Dios quiere que tú conozcas su carácter. Porque eso es lo que va a transformar tu vida. Cuando tú te encuentras con ese Dios y tú conoces su carácter, entonces tú serás transformado. Ahora, son 5 puntos que yo quiero hablarte esta noche. Pero no, esta noche no. Esta noche solamente te voy a dar uno. Son 5, pero si me enviento los 5 esta noche, tendríamos que estar a las 3 de la mañana. Solamente me voy a quedar con el primer punto, que es tan importante y quiero que tú veas. Lo primero que quiero que me acompañe es en Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5. Éxodo 3, 4 y 5. Quiero que vayamos mirando, a ver, ¿qué fue lo que conoció entonces Moisés? A ver, vamos a ver la diferencia entre uno y la otro, ¿verdad? Éxodo 3, versículo 4. Dice, vamos a leer, ponle la Reina Valera para que no diga que le cambié. Reina Valera 60. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Seguimos. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, ¿qué? Este es el primer punto. Para Moisés conocer a Dios tenía que entender uno de los primeros caracteres de Dios. Dios, quiero que haga conmigo, Dios es santo. Donde Dios pisa, santifica. Cuando tú te acercas a Dios, tienes que santificarte, porque Dios no puede tener relación con alguien que no ha sido santificado. No sé si está aquí conmigo. El primer carácter de Dios es santidad. Santidad. Como Él es santo, yo necesito ser santo, porque su santidad no se lleva con el pecado. No cohabitan, son separados. La santidad y el pecado no pueden caminar juntos. Entonces lo primero es que Dios le dice a Moisés, para que pueda caminar en sus caminos, para que conozca, lo primero es quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando santo es. Y comienza a tratar con Moisés. Entonces Moisés comienza a conocer el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios. Toda la característica de Dios comenzó a conocerlo. Dios agarró y le dijo a Moisés, a partir de ese momento, Moisés todo el tiempo caminó con Dios.
A partir de ese momento Moisés no se podía separar de Dios. A partir de ese momento Moisés tenía una conversación constante con Dios. A partir de ese momento Moisés obedecía a Dios, caminaba donde Dios lo mandaba. Y Dios iba donde mandaba a Moisés. Caminaban juntos. Por eso se manifestaba delante del faraón. Por eso se manifestó cuando vio el mar rojo. Por eso se manifestó en el desierto. Porque Moisés estuvo caminando en los caminos de Dios. Hombres y mujeres que caminamos los caminos de Dios, siempre habrá una manifestación. Porque hay una comunión. No puede haber comunión con Dios sin santidad. Oiga bien, está aquí. No puede haber comunión con Dios sin santidad. Si usted dice que tiene comunión con Dios practicando el pecado, quiero decirle, es mentira. Se llama religiosidad. La religiosidad te hace pensar que tú estás bien y que Dios, que todo está bien y que Dios tiene, y no es así. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es la que te hace que tú permanezcas. De hecho, ¿por qué ustedes creen que Adán y Eva fueron sacados del huerto? ¿Por qué ustedes creen? Porque se corrompieron. Ellos eran santos, pero se corrompieron, entonces fueron expulsados. ¿Por qué Satanás fue sacado del cielo? Porque se corrompió. La corrupción, el pecado te corrompe, corrompe la santidad. Entonces ya no es santidad. Entonces por esa razón no pueden cohabitar juntos. Entonces Dios tiene un plan y Dios tiene una visión. Y quiero que tú veas la visión de Dios, porque tú y yo necesitamos entender la visión de Dios. En Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, después va pasando el proceso de Moisés, Dios liberta al pueblo, Dios manda las plagas en Egipto y Dios pone en ese proceso al pueblo. Moisés practicando con Dios. Y aquí, cuando Moisés sube al monte Sinaí, mira lo que Dios le habla a Moisés y le da la visión. Dice, ahora pues diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice, porque mía es, ¿qué? Toda la tierra. Seguimos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente. Cuando Dios te busca, Dios te está buscando para que tú seas santo. Cuando Dios te busca, Dios te está buscando para que seas santa. Y no estoy hablando de la santa muerte, ¿sí? Que seas santo en Cristo Jesús. Que seas santo, la santidad que viene de la eternidad, la santidad en Dios. ¿Sí? Dios te está invitando a que seas santo. Dios no te llama a ti para solamente cumplirte un milagro. Cuando Dios te llamó, Él no te llamó para resolverte un problema. Lo primero, cuando Dios te llamó para que seas santo. Si estás aquí, Dios no te llama porque Él te ha interesado solamente en resolverte el problema que tú tienes de tu deuda. Dios no quiere solamente resolverte el problema que tú tienes en el matrimonio o en tu crisis, no sea enfermedad. No, Dios quiere santidad. Y muchas veces más Dios permite cosas en nuestra vida precisamente para que tú te acerques. Para entonces decirte, quiero santidad. ¿Sí? Dios permite cosas en nuestra vida porque Él quiere la santidad de cada uno de nosotros. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés ya era santo, pero tenía que comunicarle a todo el pueblo, porque Dios no quería que solamente fuera Moisés. Dios quería que todo un pueblo, era un pueblo, modelo de todos los pueblos, para representar el reino de Dios en la tierra. Tú y yo somos llamados para representar el reino de Dios en la tierra. Tú y yo no fuimos llamados solamente para que fuéramos bendecidos, ya somos bendecidos, pero somos llamados para representar un reino santo, un reino que no está corrompido, un reino que permanece para siempre. Entonces, quiero avanzar. El verdadero entonces conocimiento de Dios transformará la vida de los creyentes de manera extraordinaria. De hecho, tú puedes saber cuánto conoces al observar cómo vives. 5 características del carácter y los caminos de Dios.
Te dije que solamente me voy a quedar en uno porque tiene mucho ahí para dar. El primer camino entonces sería el camino de la santidad. Camino de la santidad. En Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 10, primer camino, camino de la santidad. Versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en la oreja, en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráemelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, dice, e hizo de ellos un becerro fundido. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, dice, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse entonces Jehová, Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué? Se ha corrompido. Pronto se han apartado ¿de qué? Del camino que yo les mandé. Oigan bien, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hey, lo que Dios hace contigo y conmigo es que nos marca un camino. Y cuando tú sigues el camino es Cristo. Cuando tú caminas con Cristo, tú permaneces en el camino. Pero cuando tú te desvías a la derecha o a la izquierda, abandonas el camino. Tú buscas algo más que adorar. Cuando tú dejas de adorar a Cristo, tú buscas algo más. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Y comenzaron a atribuir la victoria, la liberación de Egipto a estos dioses. Porque de repente cuando tú te corrompes, oiga bien, cuando tú te corrompes, incluso atribuye la bendición de Dios a los demonios. Oiga bien esto, por favor. Ni siquiera ha hecho nada por mí. No, si mira yo como, oye, se te olvidó la sanidad, se te olvidó el milagro, se te olvidó la liberación, te olvidó todo lo que, de repente cuando tú te corrompes, se te olvida lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando se te olvida lo que Dios ha hecho por ti, tú vas a adorar cualquier cosa, menos al Dios que te libertó. El pueblo de Israel se corrompió y comenzó a adorar un becerro. El oro, oiga bien, y somos capaces de invertir el oro que tenemos, los bienes que tenemos, para levantar un nuevo Dios. ¿Sí están aquí? Cuando hay corrupción en el corazón, cuando nos corrompemos, somos capaces de usar todo lo que tenemos, el oro y la plata, y entonces levantamos otros dioses y atribuimos a otros dioses. Y eso no es otra señal que la corrupción. Pero eso no es una señal, que es el declive. Esa es la desconexión de Dios. Cuando Dios se desconecta, cuando tú te desconectas de Dios, ese es el comienzo de la derrota. Ese es el comienzo del fracaso. Ese es el comienzo. Pero nosotros muchas veces decimos: es que yo conozco a Dios. Posiblemente el pueblo podría decir: es que yo conozco a Dios porque Dios hizo milagro. Conozco a Dios porque Dios me sacó de la esclavitud. Yo conozco a Dios porque se murieron 1000 a mi lado y a mí no me llegó. Es que yo conozco a Dios. No, eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es caminar en su camino, es no apartarse de su camino. Cuando tú te apartas del camino, estás desconociendo a Dios. Es lo contrario de conocerlo. Está desconociendo su carácter, no sabe quién es Él. Él es el dueño, oiga bien, por favor. Él es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que habita en ella. Él es tu dueño, aunque tú no lo reconozcas. Él es mi dueño, aunque yo no lo reconozca. De Él depende mi vida. De Él depende donde yo voy a llegar. Yo no puedo llegar a la tierra prometida si yo no camino en sus caminos. Si yo no lo conozco a Él, si no conozco su carácter. Tú puedes sentirse satisfecho o satisfecha con lo que ha logrado hasta hoy,
Pero eso no quiere decir que tú has llegado al destino que el Señor tiene preparado para ti. El destino que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que tú has conocido. Mucho más grande de lo que tú has vivido. Necesita conocer su carácter. Necesita caminar con Él. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es el camino a la prosperidad. Él es el camino para llegar al cumplimiento del propósito por lo cual nacemos. Amén. Entonces, el pueblo se corrompió. Y Dios ni siquiera, oiga bien, Dios dijo, tu pueblo, le dijo a Moisés, no dijo ni siquiera mi pueblo, le dijo tu pueblo. Esto es como la mamá y el papá, cuando el hijo está pecando, ve a atender a tu hijo, ve a ver lo que hizo tu hijo. No decimos nuestro hijo, mira nuestro hijo hizo, no, tu hijo. Es como todo lo que él tiene, eso es tuyo. ¿Verdad? Dios le hizo lo mismo a Moisés. Le dijo, allá está tu pueblo ahí está en pecado. Lo voy a destruir a todo, porque no puede habitar el pecado con la santidad. Es más, Dios se apartó de ellos. De hecho, el tabernáculo, después de estar en el centro, dice que fue sacado del pueblo, fue sacado y tenían que ir hasta allá. Moisés, oiga bien, es más, mire, quiero que vaya en Éxodo 33:7, por favor, para que usted vea. Éxodo 33:7 dice, pues tenía material abundante para hacer toda la obra. No, 33. Ahora sí. Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. El tabernáculo estaba en el centro, pero fue sacado del centro porque la santidad y el pecado no se llevan. Quiero que haga conmigo, la santidad y el pecado no se llevan. Cuando yo estoy en pecado, la presencia de Dios es quitada. La presencia de Dios fue movida. El Señor le dijo, sácame el tabernáculo del centro y ponlo afuera. Sí, ponlo afuera. Porque Él no podía temer de un pueblo que simplemente estaba pecando y estaba en abominación y demás, ¿verdad? Y mira lo que sigue diciendo. Dice, salía el tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, dice, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de ¿qué? De su tienda. Dice, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Seguimos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová, ¿qué? ¿Por qué usted cree que hablaba con Moisés? Porque Moisés no se había corrompido. El pueblo se había corrompido, Moisés no se había corrompido. Moisés cada vez que iba, dice que la presencia de Dios lo cubría y Dios hablaba con Moisés. Es más, quiero que sigamos. Versículo siguiente. Perdón, ahí está bien, dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraban en la puerta de su casa, no en la puerta del tabernáculo. De lejos adoraban. Ahora hay que ver si la adoración de ellos, oiga bien esto por favor, hay que ver si su adoración era santa. Hay que ver si su adoración era en espíritu y en verdad. Hay que ver si su adoración le agradaba a Dios. ¡Ey, por favor! Oiga bien esto, oiga bien esto. La adoración de una persona, puedo hablar aquí en confianza, ¿verdad? Miren, me voy a poner el visco así, para que no piense que es con usted. Bueno, sí es con usted. Pero te voy a decir una cosa. La adoración de una persona que está en el pecado no es adoración. Sí se entendió. Yo puedo cantar, pero mi canto no lo recibe. Oiga bien esto, por favor. Usted puede gritar con toda su fuerza, pero cuando usted esté en la práctica de un pecado, su adoración está corrompida. Su adoración no sube al trono de la gracia. Su adoración tiene un estorbo. Su adoración lo mantiene fuera, no entra, no fluye, no pasa, porque el pecado no te deja adorar en espíritu y en verdad. El pecado no te deja adorar a Dios.
¿Por qué usted cree que ahorita mencionó el pastor Manny de Caín y Abel? Los dos ofrecieron un sacrificio a Dios, pero hubo un sacrificio que Dios recibió, hubo otro que no recibió. Muchos de nosotros podemos representar a Caín y otros podemos representar a Abel. Muchos podemos representar a Caín, que estamos envidiando y celando a Abel y a punto de matar, porque normalmente el que su adoración no fluye siempre quiere matar. ¿Podemos seguir hablando? El que habita en esa dimensión del pecado siempre quiere matar al que tenga una dimensión de santidad. No le cae bien. ¿Por qué? Porque no hacen lo que ellos hacen, porque no practican lo que ellos practican. Le cae mal. ¿Y tú te crees? ¿Y tú por qué te crees? ¿Y tú? Sí se cree. Porque el que está reclamando es porque está reclamando, porque sabe lo que está. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Moisés llegaba y adoraba al Señor y se manifestaba la gloria. Los otros se mantenían en la puerta de su casa, de la tienda, mirando de lejos. La gloria de lejos. Dios no quiere que la gloria tú la veas de lejos. Dios quiere que tú estés envuelto en la gloria, que tú seas lleno de la gloria, cubierto de la gloria. Amén. Yo veo que están así como medio raros, ¿no? Están medio así como que tan sospechosos, ¿eh? Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartó yo estaba meditando en eso y dije, wow, esto es impresionante. Porque ese Josué, hijo de Nun, se mantenía en el tabernáculo. Eso quiere decir que se mantenía, él no andaba dándose su paseo por... No, él se mantenía en la presencia, él se mantenía en el tabernáculo, él no andaba y que, no, yo no soy religioso, yo sí puedo hacer esto, no. Él sabía que tenía que mantenerse en santidad y en pureza. Y le voy a decir algo, todos murieron los hombres, pero Josué y Caleb quedaron vivos. De hecho, Josué fue el que introdujo al pueblo después de 40 años, lo metió a la tierra prometida. ¿Por qué usted cree? Josué caminó en los caminos del Señor. Josué conocía el carácter de Dios. Porque Josué estaba junto con su maestro era Moisés. Entonces Josué se mantenía todo el tiempo. Yo quiero eso. Y él miraba la gloria y él se mantenía. No murió, sino lo contrario, él vivió. Dios quiere que tú vivas. Dios quiere manifestarse a ti. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios no me llamó para que tú conozcas la historia de alguien más solamente. Dios quiere para que tu historia cambie también. Pero para que esa historia cambie, tengo que caminar con Dios. Tengo que conocer el carácter de Dios. Cuando Dios te llamó, desde el momento que Dios te llamó, ¿sabe para qué te llamó? Para que fueras santo. Dios te llamó para ser santo. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te llamó para ser santo. Y no estoy hablando de San Judas Tadeo y Dios te llamó para ser santo. La razón por la cual hay cosas que se han detenido en tu vida y en mi vida muchas veces por la falta de la santidad. La falta de la santidad te condena, la falta de la santidad te deja fuera de la gloria, la falta de la santidad, sin la santidad nadie verá al Señor. La santidad es la que hace que su gloria sea vista. Amén. Entonces, es importante que entendamos que la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre no son compatibles. La santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, de repente hoy se usa que la gracia de Dios. Es que como la gracia de Dios, porque Dios es bueno, y es verdad que Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Si nadie te lo había dicho, el Señor me dijo que te lo diga. Él también es fuego consumidor. Jehová es bueno y la gracia funciona porque te da oportunidad. Él nos da oportunidad a todos nosotros. Por eso estamos aquí. De hecho, nosotros deberíamos de ser ya fulminados todos, pero por tu gracia estamos aquí. Pero yo no puedo seguir viviendo
en el pecado como que si Dios aceptara mi pecado. No, Dios pagó por tu pecado, pero Él no acepta tu pecado. Ese no es el estilo de vida que Dios tiene para ti. La visión de Dios es que seamos un pueblo, dice, de sacerdote, un pueblo santo. Es un pueblo santo, es lo que Dios está buscando en nosotros. Amén. Entonces, cuando Dios encuentra pecado, se aleja o lo destruye. Por eso Isaías capítulo 6, versículo 5, quiero que vea, Isaías 6, 5. Isaías 6, 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El único lugar donde la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios se encontraron fue en la cruz del Calvario. Allí el pecado fue destruido, pero el peso de la ira de Dios casi destruye la naturaleza humana de Cristo Jesús, hasta llevarlo a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso fue tan terrible lo que Cristo dijo cuando estaba en la cruz, porque se juntaron el pecado y la santidad. En el único lugar, después de eso, no quiere decir que Él va a habitar en medio del pecado. Él derrama su gracia, pero no se acomoda en el pecado. El Señor quería enseñarle a su pueblo que sus caminos son de santidad. Primero se lo enseñó a Moisés y después comenzó a manifestarlo para que todo el pueblo caminara en la santidad. No podemos pretender entonces buscar la presencia de Dios y al mismo tiempo andar por caminos de pecado. Dios no revela su voluntad ni hablará a nuestra vida a menos que caminemos en santidad. Muchas veces escasea la revelación y el poder por la falta de santidad. La dificultad de muchas veces que tenemos para conocer y seguir la voluntad de Dios se debe a nuestro pecado. Muchas veces nosotros no queremos renunciar al pecado porque el pecado, está aquí. El pecado es bueno muchas veces. El pecado es rico, pero no le agrada a Dios. Nos gusta a nosotros el pecado, pero a Dios no le agrada, porque el pecado es muerte. ¿Sí? El pecado es muerte. Entonces la dificultad que muchas veces nosotros tenemos para conocer y seguir la voluntad de Dios es nuestro pecado. Muchas veces queremos, pero muchas veces preferimos el pecado. Tomamos decisiones y no precisamente renunciar a muchas cosas. Por eso cuando habla la palabra arrepentido, está diciendo que abandona el pecado. La palabra arrepentido es eso, abandona tu pecado, abandona la manera, abandona tu camino y ahora ven al camino que te va a llevar a la vida eterna. Pero nosotros muchas veces queremos nuestro camino porque nos agrada, pero queremos la salvación y queremos la misericordia y el amor de Cristo derramando sobre nuestra vida. En su libro Los Caminos de Dios, de Henry Blackaby, dice que la santidad es un prerequisito para que la adoración sea aceptable para Dios. Aún más, la santidad es la condición necesaria para estar en la relación con Dios. Si yo quiero tener una relación con Dios, yo necesito ser santo. Es como cuando una mujer te dice, mira, si tú realmente quieres estar conmigo, tienes que hacer esto. O cuando un hombre dice, si tú quieres estar conmigo, tienes que dejar esto. Y entonces hay un requisito, de repente hay un límite. Dios pone el límite. Dios pone el límite. Amén. Isaías 59, versículo 1 y 2. Si me ayuda al piano, por favor. Isaías 59, 1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová. ¿Para qué? Dile a la persona que está, despiértate. Dile, estamos en la casa de Dios.
No deje que el diablo te venga a dormir también aquí. ¿Sí? Ok, mire entonces, leemos otra vez. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades, ¿qué? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades son las que nos separan de Dios. Nuestras iniquidades son las que nos mantienen fuera del lugar de la bendición. Nuestras iniquidades son las que no permiten que yo tenga comunión con el Señor. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, ¿qué? Su rostro para no oír. Cuando yo me niego, cuando yo me resisto a abandonar el pecado, cuando yo comienzo a batallar con cosas que me agradan, nosotros mismos somos los que ponemos una distancia. Nosotros mismos ponemos un muro. Hay personas, por ejemplo conmigo, hay personas que te ponen un límite. Entonces tú respetas el límite. ¿Cómo pongo el límite? Cuando mis actos ponen un límite y mi actitud pone un límite. Y nosotros muchas veces le ponemos un límite a Dios. Quiero hasta aquí, pero no quiero que cruce de este lado. Le decimos a Dios, realmente no me interesa tanto. Es como los hijos que de repente dicen, mira papá, no me vuelvas a decir las mismas cosas, pero dame lo que yo necesito. Ahí viene otra vez a decirme lo mismo. Ay, pero ¿sabe qué? Quiero que me compre mis tenis. Quiero que me compre mis chanclas. Quiero que me compre mi vestido. Quiero que me resuelva y me pague la universidad o la escuela. Quiero que me resuelva esto. Pero por favor no te metas en mi vida, porque mi vida es privada. Es chistoso eso, ¿verdad? O sea. Y Dios dice, le dice a Moisés, yo soy el dueño del cielo y de la tierra. Imagínate que a él yo le diga, mira, resuélveme esto, pero no te metas conmigo. Deja que yo viva mi vida a mi manera. Por favor, ¿me permiten hablar así en confianza? Eso es, ay, no sé, me voy a pasar mucho. Me duele que mi mamá me corregía cuando yo decía palabras raras. Pero yo quiero ser honesto, eso se llama estupidez. Perdóneme, pero eso es una estupidez espiritual. De hecho, en la Biblia cuando habla de estupor, es un espíritu que te hace ser eso. Y si tú no entiendes, es una estupidez que tú le digas a Dios, no te metas en mi vida, cuando Él te creó. Es cuando tú le dices a un papá o a tu mamá, no te metas en mi vida. ¿Por qué no me dejas en paz? Oye, ¿y tú no fuiste que duraste 9 meses aquí? ¿A ti quién te amamantó? ¿Quién fue que te limpió? ¿Quién fue que te bañó? ¿Quién fue que te hizo? Y de repente tenemos las tres. Voy a seguir fluyendo. Tenemos el atrevimiento de decirle, no te metas en mi vida, porque esta es mi vida. Eso es algo tonto. Y el diablo alimenta tu orgullo y tu ego para que tú creas que tú tienes derecho de decirle a Dios eso. Eso es tonto. El diablo se aprovecha, porque el diablo quiere que tú te mantengas fuera de la relación con Dios, de comunión con Dios. El primero que está interesado en que tú te mantengas fuera de Dios es Satanás. Él encuentra ventaja. Cuando tú te separas de Dios, Él comienza ventaja, porque sabe que tú no eres nadie sin Dios. Tú no tienes fuerza sin Dios. Tú no tienes poder sin Dios. Tus dones y tus talentos no son nada. Tu juventud no es nada. Tu dinero no es nada. Tus bienes no son nada. Sin Dios no es nada. Tú crees que eres algo. Mentira. Sin Dios no somos nada. Y el diablo nos engaña y nos hace creer que somos la última Jamaica de Yucatán. Y es mentira. Hay más Jamaica, más rica. Por favor, es un engaño, es una mentira del enemigo. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Anda buscando cómo engañarte, cómo arruinarte. El hombre separado de Dios está arruinado. Hay gente que no lo sabe que está arruinado.
pero se le nota. Oiga bien esto. Hay personas que están arruinados y que ellos se creen que están bien, pero se le nota a legua. Ni siquiera tú tienes que dar explicación de nada, porque lo que habla es puro bla bla bla. La gente se da cuenta que está roto. Por favor, nos engañamos a nosotros mismos. Dios te llamó a ti y a mí para ser santo. Sin santidad no hay comunión. Sin santidad tú no puedes progresar. Sin santidad no hay vida. Sin santidad no hay relación. De la única manera que puede cambiar tu vida es a través de la santidad. Si tú no le das valor a la santidad, estás perdido. Si tú no entiendes que Dios te llamó para algo más, tú estás viviendo religiosidad. Estás perdiendo el tiempo. La clave es santo, único, apartado, exclusivo. Pero es que yo, no, ya tú eres exclusivo. Ya somos exclusivos. De hecho, desde el principio fuimos creados para ser exclusivos. Pero el diablo nos engañó y nos ha usado. Cristo muere y te rescata para que tú sigas siendo para Dios, para que cumpla el propósito en Dios. Amén. Entonces, si tú no le das importancia a la santidad, hoy hasta en los púlpitos se predica, se dicen palabras y se insinúan pecados que contaminan. Hasta en los púlpitos, en las redes sociales, no importa, tú haces esto. Ten cuidado, porque la Biblia dice que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios que se le apareció a Moisés. Dios sigue siendo el mismo Dios que abrió el mar rojo. Dios sigue siendo el mismo Dios que creó a Adán y a Eva. Dios sigue siendo el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que está hablando hoy. Él no cambia. Amén. La santidad en la vida del creyente es la evidencia de la presencia manifiesta de Dios. Un pueblo santo refleja la esencia del carácter de Dios. A esto fuimos llamados a ser santos. En 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Ven, subir los demás chicos, por favor. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. El versículo 9 otra vez. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar, ¿qué? Soy llamado a anunciar las virtudes, el carácter. Yo no te puedo venir a decir y decirte: no, Dios es así, no pasa nada. Tú sigues mirando pornografía, tú sigues robando, tú sigues mintiendo, tú sigues metiendo drogas, tú sigues vendiendo drogas, sigues robándole a tu jefe, sigues teniendo, Eso no fue, yo no fui llamado para eso. Fui llamado para anunciar las virtudes de aquel, el carácter de aquel también. Porque si tú conoces su carácter, lo vas a conocer a él. Y entonces tú caminarás con él, porque conoces su carácter. Entonces él se manifestará. Y tú sabes que él es bueno. Tú sabes que él es amor. Y tú sabes, pero también sabes que él es fuego consumidor. Tú sabes que a él no le agrada la idolatría. Tú sabes que la adoración es exclusiva para él. Entonces tú no andas haciendo cosas para otra persona. Tú tienes eso apartado. Son cosas que no son negociables. Mi adoración no es negociable. Mi servicio no es negociable. Hay cosas que no son negociables, porque es el carácter de él. Él anhela eso. Él me hizo para eso, para entregarle todo. Dice: la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo fui llamado de las tinieblas y fui movido a la luz. Ahora termino con esto. Hebreos 12:14.
Hebreos 12, 14 al 17. Seguí la paz con todos. Eso quiere decir entonces que cuando yo sigo en paz con los demás, eso hace que yo me conserve. Y dice la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos, ¿qué? La raíz de amargura se contamina. Y cuando hay amargura, eso quiere decir que estoy contaminado. La raíz de amargura es resentimiento, y eso se contamina. Porque cuando tú le hablas a otra gente, estás contaminando a otra gente de lo que tú tienes. Y muchas veces podemos ser un pueblo, somos un pueblo para ser santos, pero cuando tú tienes cosas dentro de tu corazón, tú comienzas a hablar y contamina a la gente. En vez de anunciar las virtudes, estamos contaminando con raíz de amargura, con chisme, con contienda, con divisiones. No, el pastor, ¿quién sabe ahora qué se trae el pastor? Segurísimo que la pastora algo le hizo anoche que vino así. Segurísimo que estaba molesto con la pastora. Y comienzan a pensar un montón de cosas. Ni siquiera están prestando atención al mensaje de Dios. Y después la plática no se trata ni siquiera de que tiene que ver con santidad. La plática se arman otras cosas. Hacemos mesas, reuniones y cosas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere que hagamos para este tiempo. Dios te dice esta noche: quiero que seas santo, quiero que te purifiques. Sin santidad yo no me puedo seguir manifestando a tu vida. Sin santidad yo no te puedo llegar al siguiente nivel, a la siguiente dimensión. Sin santidad te quedas atorado. Sin santidad tú no puedes pasar otra vez al siguiente nivel. Quiero que te arrepientas del pecado y que seas santo. Sé santo porque yo soy santo. Yo no me mezclo, yo no me contamino, yo no me llevo. Es como los padres cuando le decimos a los hijos: no, ten cuenta con este muchacho, ten cuenta con esta muchacha. Los papás siempre estamos cuidando a los hijos. Ten cuidado que ese muchacho esté en droga, o ten cuidado con esa muchacha que está haciendo cada cosa y te va a influenciar. Los papás siempre estamos, y Dios te dice lo mismo a ti: ten cuidado, porque Él te ama y Él no quiere perder su relación contigo. Ponte sobre tus pies, por favor. Dios te miró desde el principio. Y cuando Dios te vio como una hija santa, como un hijo santo. Dios te anhela. Pastor, ¿y cómo yo puedo entonces, si yo me corrompí ya y no estoy tan... El arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes del pecado, la gracia de Dios te cubre. Cuando tú te arrepientes del pecado, el Señor te limpia. Cuando tú te arrepientes del pecado, la sangre de Cristo te limpia por la fe. Cuando tú no te arrepientes del pecado, entonces el pecado permanece ahí. De la manera que tú puedes entrar al siguiente lugar es cuando tú te arrepientes de manera genuina. Si tú le pides perdón a Dios, espiritualmente hay un acceso al lugar que Él tiene para ti. Pero cuando no hay arrepentimiento, la puerta sigue cerrada. El anhelo de Dios es que todos nosotros podamos dar el paso a santificarnos, que deseemos la santidad, que anhelemos la santidad. Yo no sé si tú anhelas a la santidad. Bueno, yo te quiero cambiar. Yo te quiero hacer esta pregunta: ¿realmente tú deseas conocer a Dios? Si deseas conocer a Dios, si no es con santidad, no lo puedes conocer. Si deseas conocer a Dios, es a través de la santidad.
Y esta noche puede ser una noche que cambie completamente el rumbo de tu vida, la historia de tu vida, si tú realmente, genuinamente le dices: Señor, ¿sabe qué? Tú me hablaste esta noche. Yo reconozco que realmente no estoy caminando en tus caminos. Yo reconozco que he cometido pecado y que he guardado mi pecado. Yo reconozco esta noche, pero esta noche yo decido seguirte. Yo decido, Señor, arrepentirme, porque yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte. Yo quiero caminar en tus caminos. El camino seguro es en Él. No hay otro. Yo quisiera decirte esta noche: no te preocupes. Y ese es un nivel de ministración. No te preocupes, todo va a estar bien. Si no hay arrepentimiento, es mentira que va a estar bien. Bien va a estar cuando yo obedezca al Señor. Bien va a estar cuando yo venga a los pies del Señor. Bien va a estar cuando tú decidas romper, descolgar todo lo que estás arrastrando. Ahí va a empezar a estar bien. Ahí empieza la recuperación. Ahí empieza la transformación. Ahí empieza el cambio. Cuando doy el paso de obediencia. Cuando yo decido: ¿sabe qué, Señor? Me quito del calzado de mis pies. ¿Qué quiere que haga? Y entonces Él te va a decir: ¿sabe qué? Quiero que vayas. Y entonces tú vas. Quiero que vengas. Entonces tú vienes. Te levantas, tú te levantas. Perdona, tú vas y perdona. Limpia, tú vas y limpia. Entonces eso quiere decir que empezaste a caminar en sus caminos. Entonces tú vivirás caminando de gloria en gloria. De gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Los que caminaron con Jesús, ellos vieron la gloria. Los que caminaron con Jesús vivieron 3 años y medio mirando su gloria. Y después que Cristo, ellos siguieron caminando con Jesús y mirando su gloria una y otra vez, una y otra vez. Yo no sé si tú lo quieres ver, pero Dios quiere que tú la veas. El Espíritu Santo quiere ministrarte. El Espíritu Santo quiere hacer algo esta noche en tu vida. Solamente comienza a pensar en esto. Quítate el calzado de tus pies. Eso puede representar